cree, habla palabras de fe. Cree, habla palabras de fe. Y nuestro texto de hoy está en Hebreos 11:3. Dice así: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a entender esta palabra. Amén y amén. De nuevo Dios me pone a hablar de la fe. Y es porque yo veo la necesidad de que tienen ustedes, o que tenemos todos también, de movernos por fe, de vivir por fe, de actuar por fe. ¿Ok? Aún no hemos llegado a comprender plenamente o completamente a ciencia cierta lo que es vivir por fe, que es edificar, construir por la fe. Que este es un estilo de vida, de estar hablando, de estar creyendo. Debemos de entender que debemos de acomodar esas cosas espirituales a lo espiritual, porque debemos de acostumbrarnos, inmiscuirnos, movernos, profundizar. Debemos de meternos en este estilo de vida de lo que es la fe. Acabamos de leer que dice que por la fe podemos entender que el universo fue creado por la orden, una sola orden de Dios que dijo que se cree el universo. Y eso nosotros lo entendemos por fe, de modo que el principio es espiritual e invisible. De lo que se mira hoy fue hecho de lo que no se mira, y lo principal es lo que no se mira. De ahí es el origen. En griego, cuando han traducido la palabra padre, en griego, la palabra original significa origen. Cuando dicen el origen de todas las cosas, entonces le han puesto el padre de todas las cosas. El padre de todas las luces, el origen de todas las luces. Y entonces es Dios, hermanos. Entonces usted debe de entender que Dios ya decretó, ya dijo que usted tiene que vivir por fe, no le queda de otra. Entonces, cuando hablamos de meternos en la fe, cuando hablamos de vivir por fe, de andar por fe, pensar, hablar, decir cosas de fe, nosotros debemos entender qué es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y hay un montón de factores, un montón de cosas que por la fe vamos a hacer. Es como una arma, su voz, su boca, su lengua es una arma para derribar fortalezas, para destruir enemigos espirituales, para construir cosas. Yo me recuerdo lo que Dios le dijo a Jeremías y la razón por qué lo había puesto. Dios le dijo en Jeremías 1:10, desde hoy tendrás poder sobre reinos y naciones, para destruir o derribar, pero también para levantar y reconstruir. Yo quiero preguntarte a esta hora, el poder que Dios le dio a Jeremías, ¿en dónde estaba? ¿En las manos? ¿En los pies? ¿En la espalda? ¿O estaba en su boca, en su lengua, por la palabra de confesión de fe que Dios le iba a dar? Entonces debemos de entender este principio, hermanos, que el universo fue constituido por una orden espiritual que Dios le dio, que se haga el universo. Entonces, de la misma manera, nosotros somos como Cristo cuando anduvo en la tierra. Nosotros somos la imagen de Dios. Dios nos ha restituido el libre albedrío, nos ha restaurado el libre albedrío, que es ser esclavo de Cristo, que es estar con Dios, que es hacer la mente de Dios, que es tener ahora el reemplazo de la antigua naturaleza por la nueva de Dios. Entonces ahí está la libertad. Cuando tenemos estas palabras, cuando nosotros entendemos estas cosas y nos entendimos, comenzamos entonces a hablar y a decir estas palabras espirituales. Comenzamos a crear. Eso es lo que hacía Jeremías, eso es lo que hacía Isaías. Llegaba a un lugar y él empezaba a decir lo que iba a pasar. Y Dios le había dado el poder, la autoridad para hacerlo. Entonces quiero que entiendas tú que tú también te vas a evitar muchos problemas, muchos sufrimientos y errores, así como vas a levantar a otras personas, los vas a convencer cuando entiendas que debes de moverte, debes de navegar en estas palabras. El poder está en la palabra de Dios y yo tengo esa palabra está en mi boca, está cerca de mí, está en mi corazón, la palabra de fe que predicamos y es para salvación.
Y la palabra de Dios es que Cristo es Dios y que Dios lo levantó de los muertos. Todo lo que hizo Dios lo hizo por medio de la palabra de Dios. Quiere decir que todo lo que hizo Dios lo hizo a través de Cristo Jesús. ¿Estamos entendiendo? Cristo Jesús es el creador del universo. Es la palabra de Dios. Ahorita que yo lo acabo de decir, salió poder de mi cuerpo. Son palabras espirituales. Yo quiero decirte que debes de acostumbrarte a decir estas palabras. Fíjate, debes de comenzar a hablar. Yo entiendo que nos podemos enojar, es cierto. Yo entiendo que puedes perder la paciencia en algún momento, pero debes de ir acomodando lo espiritual a lo espiritual. Cree y habla las palabras espirituales de Dios que están en la Biblia. Eso es lo que te estoy diciendo. En 2 Timoteo 3:16, el apóstol Pablo le dice acá que por qué o para qué razón es la Escritura. Dice que en primer lugar, toda la Escritura está inspirada por Dios. O sea que es la palabra de Dios. Procede de Dios, viene de Dios. Y esa palabra es útil para enseñarnos lo que es verdad. ¿Estamos entendiendo? Cuando tú hablas estas palabras, tú estás hablando la verdad. Y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Fíjate bien. Dices la palabra de Dios que es verdad y haces ver lo que está mal en tu vida o en la vida de otra persona. Dice que nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Okay, fíjate lo que es la palabra. Es útil para enseñar, para redarguir, para hacer lo que es correcto. Entonces, no te estoy diciendo que sigas usando tus propios argumentos un tanto agnósticos, ya voy a explicar. O sea, tus propias creencias, tus propios argumentos, no, sino que los suplantes, los quites y coloques los argumentos de Dios, o sea, la doctrina, que es lo mejor. Porque entonces así te irá mejor en la vida. La palabra de Dios es poder y hace muchas cosas. La palabra de Dios es creativa, es creadora, es regeneradora. Es útil para muchas cosas. Trae salud, trae sanidad, restauración. El reino de los cielos se establece cuando nosotros hablamos esta palabra de Dios. Se van las potestades, los demonios huyen porque se establece la palabra de Dios. Si vemos bien nuestro versículo clave de hoy, que es Hebreos 11:3, del que estamos hablando, si lo vemos con claridad y sencillez, nos vamos a dar cuenta la profundidad que tiene el versículo. Está diciendo que Dios hizo todo el universo por una orden, una sola orden suya, fue por la palabra de Dios. Entonces vea usted el poder que tiene Dios, ¿verdad? Y así podemos entender lo que puede lograr la palabra de Dios, crear el universo. Diga, la palabra de Dios pudo crear el universo. Por la fe entendemos entonces que la palabra de Dios es creadora. Amén. Entonces, por la palabra de Dios, y cuando la hablamos, estaremos creando un entorno, un futuro para nosotros. Haremos llover, haremos que se destruyan fortalezas, que vengan cosas nuevas por la palabra, por decir la palabra. Amén. Podremos traer lo que es bueno para nosotros y para otras personas. Entonces, la palabra de Dios confesada por nuestra boca creará un entorno mejorado y un futuro bueno, de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque Dios siempre quiere tu bien. Dios no anda buscando hacerte el mal. Si Dios permite un mal, solo será para traerte un bien mayor. De manera que todo lo que te sucede es para tu bien. Eso no quiere decir que te cruces de manos. Eso quiere decir que creas, que trabajes. Hay muchas personas que han trabajado toda su vida. Yo conocí a personas que tuvieron que trabajar desde los 12 años, pero nunca lograron nada. Jamás lograron hacer nada porque no tuvieron fe. Estas personas que yo conocí sí lograron salvarse, gracias a Dios, por la misericordia de Dios, pero no tenían fe. Y estamos hablando de la vida de los profetas, de Jesús, de la vida de los apóstoles que lograron cosas grandes. Derribaron fortaleza. Usted va a leer la galería de la fe y usted se puede dar cuenta que incluso ahí dice que la fe de Abel aún habla todavía.
aún está viva y está ahí. Sus oraciones llegan a unos recipientes que están enfrente del trono de Dios. Y están vivos y ahí están esas oraciones. Y Dios las está viendo y las está oyendo. Aunque usted pueda estar en un tiempo de angustia, la oración eficaz, viva que usted hizo hace 30 años, está ahí diciéndole a Dios, ayúdeme, mira de esta situación, mira la condición que estoy. Y Dios está viendo y Dios dice, ya es el tiempo. Voy a sacar a mi hijo, a mi hija de esa situación. Amén. Entonces quiero que entienda usted que la palabra de Dios es un arma, que está en su boca, que está en su mente, ¿verdad? Que está para bendecir, para librarnos del castigo que merecemos. ¿Sabía? Y eso es lo que dice Romanos 10, 8, 9. Quiero leerle lo que dice. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Oiga bien, en tu boca y en tu corazón, o sea, en tu mente. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Sabe cómo dice la última parte en la TLA? No dice serás salvo, sino que dice nos librará del castigo que merecemos. ¿Verdad? En la NTV dice, en realidad dice, el mensaje está muy al alcance de la mano. Está en tus labios y en tu corazón. Y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces usted puede ver que la palabra de Dios salva. Cuando usted declara, cuando usted dice, es como que estés hablando la Biblia. Entonces yo por eso te quiero pedir ahora que no digas tus argumentos, no sirven para nada, discúlpame. Lo que sí va a ser útil, lo que sí va a funcionar es la palabra de Dios para con los demás, para contigo mismo. Entonces, para lograr trascender, para lograr quitar obstáculos, barreras, demonios, lo que suceda, lo que esté, para quitarte el ambiente difícil, adverso, entonces tú tienes que usar esa arma que es la espada de la palabra de Dios y decirlo al reino espiritual, decirlo al aire, qué es lo que tú vas a lograr, qué es lo que vas a hacer, que nadie te va a impedir y Dios está contigo. Esto es porque ya habrás orado antes, es porque tu cercanía con Dios te habrá puesto en esa posición. Amén. Entonces, para lograr trascender en esta vida, tienes que entender, hermanos, que con la palabra tienes que seguir guerreando. Recuerda el ángel correo cuando llegó donde Daniel, le dijo: Daniel, hace 21 días cuando tú oraste a Dios, Dios me mandó a que te diera respuesta, pero el príncipe de Persia se me opuso y no me dejaba pasar hasta que vino, creo que era Gabriel, no me acuerdo si era Miguel, y me ayudó a pasar y te traigo el mensaje. Dice Dios que sí, te dice que sí, que oyó tus oraciones. Usted está entendiendo. 3 semanas después viene el ángel, se da cuenta. Pero ahora, hermanos, ahora tiene usted la palabra de Dios, que es Cristo Jesús, que ya no va a tardar 21 días, sino que va a tardar de inmediato cuando usted ore. Va a ser eficaz en el momento. ¿Puedes creer esta palabra que te estoy diciendo? ¿Puedes entender que la palabra de Dios debe estar en tu boca, debe estar en tu corazón, que tú tienes que acostumbrarte a decirla, debe estar allí, tú tienes que estar consciente de lo que estás diciendo? Entonces, para lograr, hermanos, cosas grandes, esta palabra debe estar en tu boca siempre, aunque seas un hombre sujeto a pasiones o pecador como el profeta Elías. El profeta Elías pudo decir palabras de fe porque había orado. Y son cosas grandes las que pasaron cuando Elías oró. No llovió durante 3 años y 6 meses. Sí, dice la Biblia que oró fervientemente: Señor, quita la lluvia sobre este lugar impío de gente mala que no te reconoce. Y entonces yo me pongo a pensar, yo tengo un cuadro. Cuando él oró y sintió que Dios le había oído, entonces dijo: no llueve aquí, en este lugar. Durante 3 años y 6 meses, por mi palabra que Dios me ha dado, que me ha hecho profeta, no va a llover. Y no llovió. Y cuando él volvió a decir, Jesús lo pone de ejemplo, que cuando él volvió a decir que llueve, entonces volvió a llover. Usted se da cuenta el poder que está en la palabra de Dios. Amén. Entonces, esto es como lo que dijo el Señor Jesús, que tendrías que decirle a la montaña, hablarle que se aparte, que se quite la montaña, con solo tener fe como el tamaño de un grano de mostaza. También al sicómoro. El sicómoro es un árbol muy grande. No me puedo poner a pensar
¿cómo se va a desarraigar él solo y se va a plantar en el mar, muy lejos? Pero el ejemplo que el Señor da, lo que está diciendo es que así como la montaña es muy grande para ti y es un problema grande, de igual manera el sicómoro, de la misma manera, por la fe, Dios puede hacer que ese árbol grande y que tiene raíces muy profundas se desarraigue y que se vaya lejos, o sea, los problemas se vayan lejos de tu vida y que se planten en el mar, que no es en el mar donde Dios dice que echa fuera los pecados, que ahí los va a tirar. Así dice Dios, que Él te perdonará los pecados y no se acordará nunca más de ellos y los tirará al fondo del mar. Entonces vea que la misma comparación está hablando Dios. Jesús, cuando habla de que el sicómoro se va a desarraigar y se va a ir a plantar al mar. Entonces, hermanos, debemos de entender esto. Dice Santiago 5:17, Elías era un hombre sujeto a pasiones. ¿Qué quiere decir eso? Elías era un hombre como tú y como yo, con pasiones de hombre, semejante a las nuestras. Voy a leerlo de nuevo. Santiago 5:17. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Mira qué es lo que te está diciendo Dios. Elías era un hombre como tú y como yo, pero cuando declaró la oración, lo que había pedido, lo que Dios le concedió, entonces primero oró. Yo me imagino que cuando ya oró y Dios le contestó, sí, así va a ser en su corazón, en el testimonio de fe. Cuando le preguntaban, Elías, ¿qué has orado? ¿Qué has dicho? ¿Va a llover? No va a llover. No va a llover durante 3 años, 6 meses. Ay, ¿cómo vas a creer? Tú estás loco, Elías. ¿Cómo te pones a creer que tú oraste y ya no va a llover? Pues si así es. Así es la fe. La fe puede lograr cosas imposibles. Pues no va a llover. ¿Saben qué? Va a volver a llover cuando yo vuelva a orar y cuando yo vuelva a decir. Se ponen a pensar en eso. Pónganse a pensar. ¿De qué manera puede obrar la fe en las personas? Cuando la palabra está en la boca, cuando tú de verdad crees. Y yo quiero, cuando yo hablo de que esa palabra está en tu boca, yo te estoy pidiendo que la creas. Debes de creer la palabra de Dios. Debes de creer lo que Dios puede hacer a través de esa palabra. Y debes de decirla con fe, debes de decirla creyendo. Amén. Entonces, hermanos, cuando Elías oró fervientemente, no llovió. ¿Ok? La Biblia, las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios debe estar en tu boca siempre. Debe estar, o sea, tu respuesta debe ser esa palabra de Dios. Amén. Pero te vuelvo a decir, deberás de creer lo que estás hablando. Fíjate bien, debes de creer lo que tú estás diciendo. No solamente decirlo, sino que debes de hablarlo y debes de creerlo. Alguien me dijo una vez un pastor, ¿sabes qué? Me dijo, yo cuando oro o cuando profetizo, cuando hablo algo de Dios, yo siento que tengo un riflito 22 o una pistola 22, pero cuando viene el pastor fulano de tal, yo siento que tiene una metralleta y o tiene un rifle, una Barrett M50, ¡blum!, un cañón. Y de eso se trata la fe. Cuando tú te vas acostumbrando, cuando tú la vas diciendo, cuando vas haciendo las cosas, entonces va sucediendo. Muchas veces nos acostumbramos a que otros oren por nosotros. No le digo que esté mal, pero usted tiene boca, usted tiene lengua, usted tiene que declarar, usted tiene que confesar. Me acuerdo cuando venía el huracán aquel terrible, que pasó hace poco, Irma creo que se llamaba, y me pidieron unas personas que orara porque les iba a destruir, iba al paso de una propiedad, y un huracán no deja nada. En ese momento, esa casa como que no tenía seguro, y el seguro iba a tener en vigencia unos días adelante, unos 15 días, 15, 20 días, y el huracán entró. Y yo me acuerdo que oramos, y yo podía ver la ruta, iba directamente para ese lugar. Y yo me acuerdo que oramos para que el huracán se desviara, y después le ordenamos
Yo le di la orden, le increpé al huracán, le increpé a quien movía el huracán. Y yo lo digo con temor y temblor, no crea que yo soy como que muy grande, ¿verdad? Sino que estoy hablando de un principio de fe que tomé prestado. No me vea a mí, vea la fe. Pero yo le di órdenes a ese huracán que no pasara por ese lugar. Y yo me acuerdo que le dije unas 9, 10 veces, como dándole una orden, y se desvió. De la misma manera, cuando venía un huracán para acá, del Océano Pacífico, hicimos lo mismo. Y yo me acuerdo que oramos muchas personas, todas las iglesias, nos pusimos a orar, que se disolviera, que se desintegrara, que se deshiciera, que se esfumara. Y de repente, sin qué ni para qué, el huracán se desapareció. ¿Ok? Entonces, ¿va usted entendiendo que tiene que usar este principio? ¿Va usted entendiendo que no sirve de nada que usted hable sus propios argumentos? ¿Ah? Si no, no le está ayudando a Dios, usted no está edificando, está haciendo lo mismo, porque no ha puesto la palabra de Dios. Por eso el Salmo 91 dice, por cuanto ha creído en mí, por cuanto ha creído en mi palabra, por cuanto me ha puesto a mí por su habitación, por cuanto me puso primero a mí, entonces yo lo libraré, yo obraré. Fíjese bien, ¿qué es lo que pasa cuando pones a Dios primero? Y yo no te estoy diciendo, ay hermano, pero es que yo soy pecador y quizás por eso a mí Dios no me oye porque yo tengo muchos pecados. Yo no estoy hablando de eso. Acabamos de ver que Elías era un hombre sujeto a pasiones, igual que tú, igual que yo. Estamos hablando de usar el principio de fe. Y a Dios le encanta a la gente de que le habla con fe a las cosas. A Dios le encanta a las personas que tienen fe. Por eso la Biblia dice en Hebreos 11:3 que sin fe es imposible agradar a Dios. De tal manera que el que se le acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dice la Biblia que es necesario que usted tenga fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Amén. Dice la Biblia que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, hermanos, también dice la Biblia que aquel padre del joven que los demonios lo tiraban al fuego para quemarlo y al agua para ahogarlo, le pidió fe a Jesús cuando él se dio cuenta que no tenía fe. No estaba hablando de los discípulos. Señor, le dije a tus discípulos y ellos no han podido hacer nada. Le estaba echando la culpa. Y entonces Jesús dice, generación incrédula y perversa, ¿cuánto tiempo tengo que estar con ustedes? ¿Cuánto tiempo tengo que soportarlos? Y entonces Jesús le dice que es a través de creer. Que es a través de creer. Entonces el hombre entendiendo dice, Señor, ayúdeme a orar. Muchas veces le echamos la culpa a los pastores. Es que el pastor fulano de tal. Cuando Dios nos dice, pero mira, lo mismo que le dijo al padre de familia, al padre del chico, le dijo, tú no has creído desde chico. Señor, es que desde chiquito lo tira, fíjate que el fuego desde chiquito lo tira al agua y no, entonces tú no crees, pues. Entonces cree y entonces las cosas van a pasar. Entonces, Señor, ayúdeme a orar. Y Jesús le da la orden y el demonio sale bien fácil. ¿Ok? Los apóstoles le preguntan, Señor, ¿por qué no pudimos nosotros? Y Jesús les dice, esto solo se puede con ayuno y oración, cuando la persona está bien cerca de Dios, en otras palabras. Amén. Cuando yo voy a evangelizar a alguien, uso este principio, ¿sabía? Y siempre me funciona. Yo no hablo mis palabras, ni mis opiniones, ni mis argumentos. Y si digo algo que es como una ilustración que no está en la Biblia, lo dejo bien claro. Sé que la palabra de Dios funciona por sí sola y dará sus propios frutos. Un día de estos fui a evangelizar a una persona de estilo agnóstico. Usted sabe que el agnóstico es más difícil de convencer que un ateo. El ateo, lo que él dice es sin Dios. Esa es la definición de la palabra ateo, es sin Dios. Sin teo, Dios. Es como, para darle un ejemplo, es como que hay medicinas, pero alguien viene y dice, sin medicinas. Yo me curo de otra manera, yo no uso las medicinas. ¿Ok? Está reconociendo que hay medicinas, pero no quiere las medicinas. Usted sabe que hay alguien que diga, hay carros, hay buses, hay automóviles, pero yo ando sin automóvil, aunque hay. Entonces el ateo
sabe que hay un Dios, pero no quiere estar con Dios. Sin embargo, el agnóstico, él ha hecho su propia religión, sus propias verdades formadas en su mente, su propio Dios, a su manera, y en cierto momento la confusión que tiene le lleva a dudar, a no creer, y al final de cuentas es peor que un ateo. Porque el agnóstico, como ha hecho su propia religión, nadie lo saca de ahí, está plenamente convencido de que o sea, él usa sus verdades, sus argumentos para tomar decisiones, y al final de cuentas decide es que no es Dios, y de repente está diciendo no, es que Dios sí, pero es su propio Dios, no el Dios de la Biblia. Por eso cuando vemos nosotros la historia de que contó Jesús, de aquel hombre que oraba para sí mismo diciendo, Señor, yo no soy como ese borracho, gracias porque no soy como ese, dice la Biblia que él oraba para sí mismo, no dice que oraba para Dios. Este era un agnóstico, se había hecho su propia religión. Entonces quiero que usted me entienda que evangelizar a un agnóstico es mucho más difícil. ¿Okay? Gabriel García Márquez era agnóstico, y todo lo que escribe, y usted ve en los libros, ahí está metido su agnosticismo, sus propias verdades, sus cuentos, todo lo que está ahí está inmiscuido, porque él era agnóstico. Pero al final no creen de verdad en Dios. Y usted puede ver como que si hablan de Dios y como que si creen, pero después no creen. En que sí, que no, pero a la hora de la hora no creen. Entonces es mucho más difícil. Yo sabiendo esto, yo sabía que a la hora de convencerlo, yo no lo iba a convencer. Entonces lo único que usé es la estrategia de empezar a decir la palabra de Dios. Y la empecé a decir, y a decir, y a decir. Y cuando yo digo que empiezo a hacer esto, yo quiero que usted vaya entendiendo que es como que usted tenga una escoba, perdón la comparación, y hay un montón de suciedad. Cuando usted dice la palabra, es como que esté barriendo la suciedad, porque la palabra barre con todo. Entonces fue pasando el tiempo, y yo sabía en mi corazón, porque ya se había orado mucho tiempo por esta persona, yo sabía el resultado, yo sabía que iba al final a aceptar a Cristo. Yo sabía que iba a permitir. Al principio estaba renuente. No quería que yo hiciera ciertas cosas, pero yo seguí usando la estrategia y empecé a decir la palabra. Me sacaba un argumento humano y yo le sacaba un argumento divino. Me volvía a sacar un argumento humano y yo le volvía a sacar un argumento divino. El argumento divino pone al hombre como total depravado y a Jesús como el único santo. El argumento humano pone al hombre como que se justifica a sí mismo. Él se pone como bueno, el propio hombre, porque así somos. No es que yo esté diciendo algo en particular sobre esta persona, sino que así somos todos los humanos. Nosotros nos justificamos a nosotros mismos, pero el argumento divino nos aplasta y nos pone en donde debemos de estar. ¿Ok? Entonces la sabiduría humana es animal, terrenal y diabólica. Así, de esta manera nos pone. Y el argumento divino se va subiendo sobre el argumento humano y lo va aplastando. Entonces yo usaba fragmentos de la Biblia, y la persona me decía sus propias vivencias y creencias personales de lo que él pensaba, que era la palabra de Dios. O sea, su verdad absoluta de su propia religión formada, mas no de la Biblia. Entonces, cuando usted se da cuenta, una persona agnóstica no está ni frío ni está caliente, no está ni a la izquierda ni está a la derecha, está en una posición bien rara, está como tibio. Pero como había aceptado que íbamos a hablar de Dios, y yo usé este principio y dije en cada oportunidad, no más que las palabras espirituales de Dios, las que yo les estoy aconsejando ahorita, son palabras espirituales. Y yo puedo sentir cómo fluye Jesús a través de su palabra, porque es un principio espiritual. El Señor dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La carne para nada aprovecha. Entonces, hermanos, después de un rato de charlar, ya la palabra de Dios había hecho efecto. Y yo solo estaba esperando, yo miraba, decía, yo estaba esperando, y terminó creyendo y aceptando solo la verdad absoluta de Dios, que solo Jesucristo salva, y lo aceptó. Y entonces el Señor me dijo, ya es campeón, así es, enséñale a la congregación,
a usar las palabras espirituales. Otro caso fue el caso de una persona que estaba muy triste por las deudas y su confesión, era un cristiano deprimido, y su confesión es que se quería morir porque tenía muchas deudas, es que era un fracaso, era un fracasado, y alegaba que era un rotundo fracaso, que se quería morir, que tenía una gran tristeza. Volví a usar el mismo principio. Yo no sé si me va a entender esta prédica, pero por favor pido que me la entienda. Y es usar la palabra de fe. Entonces yo lo que hice es a decirle quién es Dios. Ya pasé por eso. Y Dios me libró de todos mis males, le dije yo. Y yo empecé a decirle lo que Dios hará por esa persona, porque ha sido fiel, ha servido durante muchos años en la iglesia. De nuevo, traje palabras espirituales y las empecé a repetir. Dios te va a proveer todo lo que necesites. Dios te pagará las deudas. Dios te va a pagar por tu fidelidad. Dios te va a dar el dinero. Dios te va a ayudar. Yo lo repetía porque estas son palabras espirituales. Porque Dios ha prometido. Esto es una verdad. Cuando tú ya no puedes y terminaste, entonces Dios comienza. Y dije unas 7, 9 veces, Dios te va a dar el dinero para que pague tus deudas. No te dejará ni te abandonará. Y después de decirlo, Dios te va a dar, Dios te va a dar. Era lo que Dios me decía a mí en la visión que yo les conté. Que primero yo dudaba, lloraba por mis problemas difíciles e imposibles. Y Dios me daba a mí la palabra de certeza. Yo hice el universo, yo creé las cosas, yo te voy a ayudar. De mi corazón ha salido, yo soy Dios, te voy a dar. Y yo recobraba fe. Entonces cuando yo pasé por ese proceso, después yo lo enseñaba en la visión que Dios me dio. Y eso es precisamente lo que estaba haciendo en ese momento. Y entonces la persona recibió consuelo, recibió fe, porque la palabra da fe, y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces yo sabiendo esto, yo le dije a la persona, Dios te va a dar, Dios te lo va a dar. Cree, y solo cree. Y luego vi que su corazón se calmó, que se alegró. ¿Ok? Empezó a tener una seguridad que solo Dios puede dar, porque comenzó a contar de nuevo con Dios. Para Dios no hay nada imposible, le dije yo. Él lo va a hacer. Te pido que creas estas palabras y que Dios lo va a hacer. Luego después, cuando ya le pregunté, me dijo, ¿y ahora qué piensas? Yo creo, me dijo, que voy a laborar duramente y voy a creer que Dios me la dará. Yo creo que Dios me la va a dar. Me va a pagar las deudas. Por eso un montón de personas se van a querer suicidar, pierden toda esperanza, se suben a los edificios, a los puentes, porque no tienen una certeza y creen que su vida acabó por una deuda, por un amor, por un problema, y quieren terminar con sus vidas. Hay que tener cuidado. Entonces, para ti mismo tú tienes que decirte las palabras espirituales. A mí me tocó decirme muchas veces cuando yo sentí que estaba en un hoyo, Dios me va a sacar de aquí. Dios me va a ayudar, Dios me lo prometió, Dios me va a dar, Dios va a hacer esto, Dios va a hacer lo otro. Yo me lo decía a mí mismo y yo sentía cómo recobraba las energías, la fuerza. De la misma manera se le habla a los enfermos. Debemos de creer y decir las palabras espirituales de Dios, entendiendo que Él hará lo suyo. Es que no es tu problema, fíjate. Tú solo tienes que decirlo y punto. Entonces serás efectivo. Si Dios creó el universo por medio de la palabra, es decir, por medio de Jesucristo, Dios puede hacer cualquier cosa por medio de Jesús y por medio de su palabra en cualquier persona que tú digas y hable las palabras espirituales. Pero debemos de movernos, debemos de navegar en esas palabras, debemos de usarla como lo hicieron, como le dije, los hombres de la Galería de la Fe. Amén. También en la historia moderna podemos ver que muchos hombres usaron estas palabras y Dios obró. Vemos la Reforma Protestante, como estas personas usaron la misma palabra. Y Dios obró. Quiero decirte que cuando tú lo hagas, Dios va a obrar para contigo y para con quien tengas que convencer. Fíjate bien. Dios está tratando de usarte para tu reino. Amén. Dios no falla. Su palabra es infalible. Su palabra nunca falla. Amén. Entonces, hermanos, hay personas que no les aprovechó. Dice en Hebreos 4:2, en la Reina Valera, voy a leer la última parte, dice, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe
en los que la oyeron. Quiero decir algo, voy a hacer un paréntesis. En el cristianismo hay dos ramas. Está la rama católica y está la rama evangélica o protestante. Cuando no hay nada más, solo hay dos ramas, ¿ok? Cuando la Iglesia Católica tenía la hegemonía sobre las naciones, tenía su interpretación medieval de las Escrituras, no daba a conocer las Escrituras, sino que daba a conocer su propia doctrina, porque había pasado ya 1500 años y ya se habían desviado. Entonces, cuando Dios levanta a unos reformadores y usa la palabra de Dios, ellos lo que quisieron es traer de nuevo o apegarse a lo más estrictamente posible a lo original de cómo fue al principio la iglesia primitiva, a cómo creían, a cómo pensaban. Y de ahí salimos nosotros los protestantes, de ahí salimos nosotros los cristianos, los evangélicos. Entonces, una persona cristiana puede estar en las dos ramas, o está en la parte católica y va a hacer muchas de las cosas que después del último concilio que los reformados aceptamos, que es del 525, el concilio de Orange, el concilio de los agustinianos, del año 525, de ahí para atrás los aceptamos todos, porque está bien apegado a la palabra. De ahí para adelante ya no aceptamos nada. Entonces, pero la Iglesia Católica sí fue cambiando y transformando las cosas y se fue acomodando y llegó a ser lo que es hasta el día de hoy. Entonces, cuando una persona está en la rama del catolicismo, del cristianismo católico, está haciendo ciertas cosas cristianas mezcladas con ciertas cosas paganas, pero no se ha ido más a profundizar. Entonces, cuando yo estaba en la Iglesia Católica y me fui a profundizar, como lo hicieron los reformados, y me metí en la palabra de lleno, y quise solus Christus, soli Deo gloria, sola fide, sola gratia, sola escritura. Empecé a tener problemas con muchas de estas personas, porque se enojaron conmigo, porque no les gustó. Pero quiero decirle que la otra rama del cristianismo, que son los evangélicos, por alguna razón sí nos metemos más apegado a lo que es la Biblia, a la verdad de Dios. Entonces hay autoridad ahí, hay más autoridad. Entonces una persona que está en la rama del catolicismo contra una persona que está en la rama del protestantismo y se ha metido con Dios, siempre va a tener más autoridad, siempre va a saber más, porque está haciendo lo que no está adulterado. Y con esto yo no quiero ofender a ningún católico, solo le estoy diciendo para que usted sepa, para que usted se informe. ¿Ok? Cada quien es como es. Pero debe de saber que Dios levantó a personas para que tuviera otra iglesia siempre cristiana, más apegada a la Biblia, a su palabra. De eso se trata la iglesia cristiana, protestante o reformada. Entonces, hermanos, muchas de las personas que no oigan bien la palabra de Dios no van a entrar al cielo, igual como Israel no entró al cielo. Y eso es lo que está hablando Hebreos 4:2, el versículo que estamos hablando. Dice todo, lo voy a leer. Pues esta buena noticia del descanso que Dios ha preparado se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros, pero a ellos no les sirvió de nada porque no tuvieron la fe de los que escucharon a Dios. Y en la Reina Valera dice, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe a los que creyeron. Hay muchas personas que no les va a aprovechar la palabra porque no le acompañaron por fe. Aquí la salvación no es por ningún rito ni por pertenecer a ninguna religión. La salvación es personal y es de fe y para fe. Amén. Si alguien se quiere condenar, aléjese de la Biblia, aléjese de Cristo, váyase por las ramas, váyase por los caminos lejanos. Pero si se quiere salvar, venga a lo más céntrico, a Cristo, a lo que Dios dice. Amén. Y para terminar, hermanos, esta es la palabra de Dios. Es en fe y para fe. Esta es la razón por que los israelitas no creyeron y murieron en el desierto, todos los mayores de 20 años hasta adelante, excepto Josué y Caleb, porque no la acompañaron con fe. Tú estás oyendo esto, pero no lo acompañas con fe, no te sirve de nada, no te aprovecha. Tienes que creer la palabra cuando la oíste. Ellos no tenían fe.
Y esta es la razón por la que nosotros debemos transmitir fe a través de nuestras palabras, para que los que no creen o los que dudan crean y sean convertidos. Dice Judas 22, algunos que dudan, convencedlos. ¿De qué manera le vas a convencer? Que no sea a través de la palabra de Dios. Y hermanos, entonces, cuando tú hagas estas cosas, serás exitoso para con Dios, serás efectivo. Entonces seremos emisarios de Jesús, como Pablo lo dice en Timoteo, y lo voy a leer en 1 de Timoteo 1, en la Biblia K2 Israelita Mesiánica. Dice así, de Shaul, o sea, Pablo, un emisario de Mashiach Yamashua, por orden de Yahweh, nuestro Salvador, y del Mashiach Yeshua, nuestra esperanza. Y yo quiero que se enfoque en lo que dice un emisario de Jesús. Cuando tú haces esto que te estoy diciendo, eres un emisario, eres un apóstol, eres un enviado. Estás haciendo la labor de emisario. Cuando tú vas y dices tus propios argumentos, no vas a lograr nada. Cuando viene alguien y te saca de la iglesia y te lleva al mundo, te lleva a las cosas de Dios, pero no estás donde tienes que estar, es que no andas bien, a menos que sea una cosa que sea excepcional, pero nadie ni nada te tiene que sacar de las cosas de Dios. Tú tienes que estar firme en las cosas de Dios, porque solo Dios te va a pagar bien, el mundo te va a pagar mal. Vamos a orar en primera persona. Repite conmigo, Señor, ayúdame a creer, aumenta mi fe, para que pueda resolver mis problemas, los que yo sienta que son muy difíciles e imposibles. Voy a aplicar este principio siempre, de navegar en tu palabra, de moverme en tu palabra creadora. Y también te pido que me ayudes a hacer este estilo de vida, de hablar las palabras de la Biblia en vez de las mías, para que donde yo llegue sea luz y sal, pueda llevar el conocimiento, crecimiento, convicción, edificación, unión contigo, fe, esperanza y amor, a través de tus palabras espirituales de poder. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Hemos orado. Amén y amén.